9:41 de la mañana en Éxitos 89.7 y hoy tenemos como invitado al doctor Reynoso. Alex Reynoso está con nosotros en esta semana que es de la lucha, este mes de la lucha contra el cáncer. Y uno de los temas que nosotros hemos tocado en diversas ocasiones es, sobre todo post pandemia, sobre la importancia de la alimentación, no solamente para personas que están sanos, sino en estos inconvenientes en temporadas, en mujeres menopáusicas, en otras situaciones de nuestros seres humanos, cómo alimentarse. El doctor Alex Reynoso está con nosotros porque vamos a hablar sobre la alimentación mientras está en tratamiento de la lucha contra el cáncer y alimentación en remisión. Buenos días, doctor Alex, ¿cómo está? Muy buenos días, Goya. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, nos interesa muchísimo, hemos conversado con diversos especialistas y todos coinciden en el balance de la alimentación y la recuperación de los alimentos importantes para sentirnos mejor. Pero también hablamos de suplementos. ¿Puede una persona en tratamiento con cáncer tomar suplementos para mejorar su rendimiento, su calidad de vida mientras está en tratamiento contra el cáncer? Bueno, Goya, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad muy compleja y sabemos también que es una de las principales causas de muertes a nivel mundial. Entonces, siempre el abordaje va a depender del tipo de cáncer, el estadio de ese cáncer, si está recibiendo quimioterapia, si no está recibiendo quimioterapia, si va comenzando, si no va comenzando, pero sin dudas la nutrición de este paciente es demasiado importante. Igualmente, con respecto a los suplementos, también siempre y cuando se llegue a un acuerdo con el oncólogo para ver si este suplemento no va a perjudicar algún medicamento que pueda estar tomando con respecto a la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, siempre yo considero que es importante ayudar a este paciente con vitaminas como por ejemplo la vitamina C, que es importantísima, la vitamina C, que también es demasiado importante porque su estructura se parece mucho a la glucosa y Ajá, ya es hora de que todos sepamos que si hay algo que al cáncer le gusta es el azúcar. Entonces hay que evitar sí. comer azúcar. Entonces, la vitamina C ayuda porque su estructura se parece mucho a la del azúcar y se engaña a la célula, agarra la vitamina C en vez de agarrar el azúcar, por lo tanto, ayuda a que ese tumor, esas células cancerígenas, vayan dejando de reproducirse. También es importante con respecto a la nutrición, todo lo que contenga, por ejemplo, el complejo B, que tanto Ajá. la vitamina C como el complejo B son hidrosolubles. Goya, la vitamina C, aparte de que es hidrosoluble, eso quiere decir que la excretamos por la orina demasiado rápido, el cuerpo no la produce. Ujú. Entonces es importante administrarla. Lo ideal sería que esos suplementos lo adquiramos por vía de la nutrición, ¿cierto? O sea, con Pero alimentos y alimentos principalmente, y si si se requiere entonces algún suplemento sistémico natural. claro, exactamente. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que yo, cómo abordo yo a un paciente con cáncer dependiendo el estadio en que se Claro, encuentre. claro. Para nadie es un secreto que una persona que ya tenga, por ejemplo, no es lo mismo un cáncer que va comenzando en próstata a un cáncer avanzado de páncreas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, un paciente que esté recibiendo como tratamiento quimioterapia, radioterapia, que también sabemos los efectos colaterales devastadores que estos causan. Pues sí es cierto que pueda mejorar también en algo, en otras, por los efectos colaterales son devastadores. En mi caso, yo lo que hago es administrarle un suero intravenoso que tiene vitaminas, que tiene minerales, porque es básico aumentarle su sistema inmunológico, sus defensas, para que el paciente pueda defenderse y para que el paciente tenga energía y para que trate de bajar la inflamación, que es una de las principales causas del cáncer. O sea, la inflamación crónica va a ocasionar un problema a nivel del ADN, de lo que llamamos los genes, y las células se van a reproducir sin freno,
porque va a haber mutaciones a nivel del gen. Todo esto se puede prevenir, también es importante que lo digamos, Goya, evitando los factores predisponentes, que sería interesante también abordar ese tema en otra oportunidad. Pero también como suplemento, más que yo diría como tratamiento, existen desde hace siglos plantas que llamamos plantas superiores, que Sí. son nutracéuticas, es decir, comestibles. Ujú. Que por ejemplo, hay hongos hay uno que se llama maitake, por ponerse solo un ejemplo, que los japoneses se lo comen como nosotros podríamos comer, por ejemplo, el plátano, es algo de su Ujú. dieta diaria. Ujú. Entonces, hay estudios que ellos han hecho hace mucho tiempo donde se comprobó que este hongo inhibe la angiogénesis, es decir, evita que al tumor le llegue sangre. Y si hay algo que el tumor necesita, perdón, le tiene miedo es al oxígeno, ¿ves? Correcto. Entonces, cuando hay oxígeno, el tumor desaparece o disminuye de tamaño. Oye. Entonces, el tumor lo que quiere es que no haya oxígeno para reproducirse. Entonces, si Ujú. nosotros aportamos oxígeno, estamos luchando contra ese cáncer. Estamos hablando de Aparte, oxígeno, de vitamina C, de este hongo complejo B. Ahora, doctor, ¿en qué momento, para cualquiera de los estados, si estamos hablando de suplementos, no estamos siendo tan específicos, pero generalizando sí, ¿en qué momento es bueno tomar esas vitaminas o suplementos que está usted recomendando? O estos primeros que Goya, recomendó. yo siempre he dicho que la medicina se divide en prevención, curación y rehabilitación. Y Ujú. sin duda, la prevención es lo ideal. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos desde ya. Claro, no ¿Por esperar. qué? Porque el cáncer a mayor edad, mayor riesgo. Acuérdate que nosotros tenemos con el envejecimiento, las células también envejecen, lo que las llaman células zombies y que se Ujú. pueden llegar a reproducir porque hay un problema en genético y pueden producir cáncer. Entonces, las vitaminas, los minerales, lo deberíamos consumir por los alimentos, pero como nosotros no nos sabemos alimentar porque no nos nutrimos, mejor dicho, Sí, sí. siempre es bueno aportarlos. Pues, por ejemplo, la vitamina C, el complejo B, la vitamina D, que es muy importante La d también, tres que es o la todas. D3 porque es antioxidante. Ujú. Con respecto al tratamiento natural, por ejemplo, hay plantas que son importantísimas y que cada vez se le descubren más propiedades, como la cúrcuma, que nosotros deberíamos integrarla a nuestra dieta diaria. El famoso ajo que viene desde la época griega, excelente para limpiar las arterias, para que llegue más sangre, llegue más oxígeno y tengamos menos probabilidad de padecer de cáncer. Por ejemplo, hacer ejercicios es básico. La depresión también es un factor de riesgo. Es por eso que incluso hablábamos de esta alimentación durante el tratamiento, porque sabemos que hay mucha ansiedad, hay mucha angustia. Quizás hay personas que se sientan que no, que pierden el apetito. Por eso le hablaba que durante el tratamiento es esa, a qué hora, a impulsar o provocar ese desayuno copioso lleno de proteínas, frutas y compaginarlas con estas vitaminas, porque hay tristeza, hay angustia durante el tratamiento. Claro, sí, de hecho uno de los soportes que tiene que tener un paciente con cáncer es el soporte psicológico. Sí, sí. Y con respecto al horario de las comidas es muy importante. Por ejemplo, yo cada vez estoy más convencido, y lo digo por experiencia, que sí, que el desayuno siempre debe ser importante. Nutrirse, no alimentarse, no es lo mismo. Y también tratar de no comer después de las 6, 7 de la noche, porque se supone que en la noche es cuando el cuerpo se va a detoxificar. Entonces, Goya, cuando nosotros tenemos un estilo de vida saludable, donde evitemos exponernos a químicos, a toxinas que están en todas partes, por ejemplo, donde evitemos, por ejemplo, el sedentarismo, donde Ujú. tenemos que hacer caminar, el órgano que no se pone en funcionamiento se atrofia, Sí. ¿verdad?
donde nosotros tratemos de evitar tanta acidez, los alimentos que producen el cuerpo, el cáncer prefiere el pH ácido, entonces hay que tratar de bajar esa acidez y equilibrarlo más hacia el básico. Y todo en la vida es un equilibrio, Goya, absolutamente Todo. todo. Por ejemplo, el exceso al sol te puede producir cáncer de piel, Sí. pero resulta que también es importante exponerse al sol porque, por ejemplo, ayuda a la vitamina D. Claro, claro. Ahora fíjense Entonces, que es una de las recomendaciones incluso que resurgió con la pandemia. Uno de los tratamientos era 15 minutos de exponerse al sol de la mañana o casi en la tarde claro, por la D3. Entonces, se resurgió ese cariño hacia el sol, ¿verdad? Para reconocer claro. que es importante la exposición, no la exposición prolongada, pero sí lo suficiente para que el cuerpo empiece a recibir esa desinfección que nos da el sol natural. Regresando Exactamente. al orden, como usted dice, la buena alimentación, la movilidad, una buena experiencia, el aporte o el apoyo familiar o psicológico. Ahora, cuando hay alguien que ya está en remisión y dice, ay, ya no voy a tomar tantas cosas, ¿qué considera usted que es importante para mantener ese equilibrio que consiguió a pesar de estar bombardeado de radio o quimio? La detoxificación es básica, Goya. Ujú. ¿Cómo O se sea, es hace? básica porque primero tenemos 5 órganos que hay que detoxificar, Ajá. donde está el hígado, que es importantísimo, Ujú. porque algo tan común como un hígado graso, por decirte algo, Sí, se pudiera llegar a convertir en un hígado fibroso, posteriormente en un hígado con cirrosis y después el cáncer de hígado. sí. Entonces, el cuerpo siempre te va a avisar. Entonces, hay que detoxificar los riñones, es importante también. Ujú. Hay que detoxificar el colon, tener fortalecida la microbiota intestinal. Una persona que tenga una inflamación crónica, como enfermedad de Crohn, como una gastritis erosiva, y siga comiendo el desastre que sigue comiendo, no se cuide, ese paciente puede terminar en un cáncer. Sí. Por ejemplo, hay microbios como el VPH, que es un virus, Ujú. el virus del papiloma humano, que si se trata a tiempo, como todas las enfermedades, se puede evitar un cáncer. Y para eso hay que hacerse la citología, en el caso de las mujeres, hay que hacerse la mamografía, el hombre tiene que hacerse el PSA, el antígeno prostático para prevenir el cáncer de próstata. Es demasiada información importante la que tenemos que promocionar, porque la peor enfermedad que existe es la ignorancia, Goya. Oh, Entonces, sí, doctor. hay que detoxificarnos y se detoxifica orientando a la gente qué es lo que puede comer y qué es lo que no debería comer. Ya sabemos y lo hemos dicho hasta el cansancio, el azúcar es demasiado dañina, ya se considera más un tóxico que un nutriente, los alimentos que contengan gluten, las comidas procesadas. Por ejemplo, cada vez salen más sobres donde tú abres un sobrecito Condimentos procesados. exactamente. Entonces, regresar a lo natural, por ejemplo, esos refrescos, el azúcar es adictiva. Y hay gente que piensa que el azúcar solamente nos referimos al azúcar blanca y no es así. Por Sí, ejemplo, o cuando comemos, solamente las gaseosas, pero en verdad hay que revisar los empaques y te das cuenta que ya tienen algunos productos que están eliminados de la FDA, de la claro, Organización Mundial de la Salud, porque saben que son tóxicas, ¿no? exacto. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer. Mosca, no estoy diciendo que todos los que estén gordos van a tener No, no, cáncer. pero sabemos muy bien que es una recomendación, como lo estamos hablando, Exactamente, estamos de hablando de los salud, factores predisponentes y todo eso. Pero bienestar. es muy importante en la medicina actual la actuación o la participación de los nutricionistas, porque tenemos que aprender y enseñar a la gente a comer. Y yo siempre le digo a la gente, no vengan con el cuento de que no pueden hacer comer bien porque no tienen un buen no, porque es que a veces prefieren comprar un refresco que comprar una verdura. No sé si me estoy Claro, explicando. claro. Entonces hay que orientar a la comunidad, tenemos que aprovechar este medio que tenemos, la radio, por ejemplo, tan importante como tú siempre lo has hecho, las redes sociales,
porque la medicina hay que promocionarla, la Sí, pero salud, perdón, hay que promocionarla desde la promocionarla. parte científica como eso, conversar con gente que en verdad es médico, gente que en verdad tiene experiencia como usted, Exactamente. porque hay Ah, no, también claro. mucha gente que ha tenido una experiencia con algo y lo cuenta como si fuese un comprobante científico o desde un laboratorio o desde un essay o un paper de de un fellowship o qué sé yo. Entonces, es lo importante hoy, precisamente hablando con el doctor Alex Reynoso, específicamente en este mes de la lucha contra el cáncer, como él ha dicho, la alimentación acompañado de vitaminas o suplementos que ya desde la medicina natural y sistémica se ha comprobado que son unos colaboradores importantes para el bienestar, sanación y mantenerse de esa forma. Por eso quería entonces, doctor Reynoso, entonces en la remisión mantener la actividad física o recuperarla, la buena alimentación, desayuno nutritivo y acostarse, no acostarse lleno, sino cenar temprano, ¿verdad? Y en la noche, ¿qué es bueno? ¿Qué suplemento podemos tomar con la cena para conciliar el sueño, bajar la ansiedad? Bueno, por ejemplo, cada vez se conocen más las propiedades del magnesio, por decirte Ujú, algo, ¿no? El ujú. magnesio, Pero son dependiendo muchos. del. Claro, por eso te digo que siempre todo es como demasiado personalizado. Goya, y te lo digo porque sabes que es complejo un paciente con cáncer con respecto al tratamiento. O sea, hay gente que sencillamente no quiere hacerse quimioterapia y no quiere hacerse radioterapia. Ujú. Hay gente que sí se las hace. Entonces siempre tenemos que, en mi caso como médico naturista, ser un soporte para que si se va a hacer esa quimio, esa radio, podamos ayudarlo, y porque es una agresión al cuerpo y para nadie es un Claro, secreto. claro. Te puede ayudar en algunas cosas, pero se deteriora su sistema Sí. inmunológico, se deteriora su energía, se deteriora todo. Entonces hay que nutrirlo bien, y una manera de nutrirlo también es la vía intravenosa con vitaminas, con Sí, minerales, los para que sueros que tenga son altamente fuerza. recomendados. Y que usted Sí. tiene muchos años Y haciéndolo, ¿no? No es nada bueno, más novedoso. de 20, Goya, Sí, modestia aparte. no es novedoso, es algo que tiene mucho tiempo y claro, ahora se han pues acertado y han confirmado de que son beneficiosos. Y eso sería como colaboración a una alimentación correcta y una activación, vamos a decir, activa para el paciente en remisión. Doctor, y hay muchas también plantas que contribuyen, incluso mucha gente habló de los caldos de proteína, De de patas hueso. de, sí, de huesos, de res, Sí. de gallina. Se ha hablado también de lo beneficioso del plátano y quisiera despedirme con eso en este último 5 minutos que nos quedan, sobre Bueno, Goya, ese oro que tenemos aquí en el Zulia, en sus claro, diferentes tiene versiones, demasiadas. verde, amarillo, topocho, la raíz, la hoja, todo. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, cada vez descubrimos más cosas que ya se sabían, pero que a veces no se promocionan, ¿no? Pero el plátano definitivamente, sobre todo el plátano verde, porque tiene muchísimas propiedades, y ni hablar del caldo de hueso, que eso viene de nuestras abuelas, Goya. ¿Cómo no? Pero resulta que hay que enseñar a la gente, y fíjate que es algo económico y es tan importante. De hecho, yo he hecho algunos videos sobre eso en mi Instagram y por Facebook, sobre la importancia que tiene, porque tiene colágeno. El colágeno no es solamente para la piel, el Y colágeno es para las nosotros no articulaciones. producimos colágeno. Sí, claro, pero a veces, por ejemplo, por la misma toxinas y todo eso, es Claro, importante también ayudar al cuerpo. Entonces tiene minerales que son importantes también, me explico. claro. Entonces, tenemos que orientar a las personas con respecto a estar pilas con lo de las toxinas. Por ejemplo, Goya, el asbesto, por decirte algo, es cancerígeno. Sí. Hay Hay muchas casas que materiales, todavía fueron los frisadas con esto. Goya, estoy hablando también de que hay químicos en las casas, ¿verdad? Cuando Ujú. las amas de casas van a limpiar ese Oh, baño, sí, que respiran muchos de esos químicos son cancerígenos. sí. Muchos químicos que le agregan a esos enlatados. Imagínate un enlatado que está en ese supermercado, en ese estante tanto tiempo, tiene químicos para mantenerlos y que no se pudran.
tienen químicos para que le dé el sabor que la gente, o sea, que prometen, y todo eso nos los comemos. Sí. Y somos Entonces, lo que esa comemos. orientación es importante, es muy importante, porque eso lo que vamos a lograr es prevenir el cáncer, entre otras cosas, Entre porque no otras estamos hablando, cosas, eso entre otras. incluye en todas las enfermedades degenerativas crónicas como el Alzheimer, como la artritis, como la diabetes, como la obesidad, y pare usted de contar. Bueno, por eso me alegra que hayamos hecho este contacto hoy con el doctor Alex Reynoso. ¿Cómo lo podemos seguir en sus redes, doctor? En mis redes me consiguen por Instagram y Facebook, @el doctor Reynoso B, Muy doctor bien. abreviado, DR. DL. Y ahí trato de promocionar la salud. Estoy identificado desde siempre con la medicina natural. Prescribo químicos solo cuando es estrictamente necesario, porque ya de químicos estamos full. Y sin embargo, pienso que tenemos que tener una medicina complementaria. Y cuando tenemos una enfermedad tan dura como el cáncer, que ataca por diferentes flancos, hay que atacarla por diferentes flancos. Así es. Hay que acabar con ella. Pero nosotros somos una parte importante de ese proceso y tiene que ver con nuestra alimentación, nuestra conducta, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad mental, que es tan importante también para la lucha Muy contra el cáncer. importante. Así que tuvimos al doctor Alex Reynoso. Dios me lo bendiga. Gracias por esas recomendaciones de alimentos y suplementos en la lucha contra el cáncer durante el tratamiento y en remisión. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias, Goya. Saludos.